Buen día, mi nombre es Daniela Torres Malagón, soy estudiante de Ingeniería Agroecológica de séptimo semestre en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta oportunidad, junto con mi compañero, les explicaremos sobre los cambios de energía en una central hidroeléctrica. Enrique Medina, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la carrera de Ingeniería Civil de sexto semestre y este proyecto lo vamos a tratar en tres etapas, lo que es la mecánica, eléctrica y térmica. Antes de iniciar la explicación de los cambios de energía que se encuentran en las etapas del proyecto, les mencionaré su objetivo, el cual tiene como fin desarrollar una central hidroeléctrica para abastecer de energía eléctrica y térmica al municipio de Atrato en el departamento de Chocó, ya que su población presenta escasez de estos servicios. Con esta energía se pretende llevar los servicios para que los jóvenes puedan tener clase en la escuela del municipio. Pero antes, ¿recuerdas qué es una hidroeléctrica? Si no, te recuerdo que la energía eléctrica que se va a generar a partir del movimiento del agua, que provenga de lluvia o de ríos. Esta pasa por ciertos momentos en los cuales su energía va a cambiar dependiendo de su caudal, la altura, el tipo de turbina, el generador eléctrico y un calentador para formar energía térmica. El proyecto se dividió en tres etapas, como se había mencionado anteriormente. La primera o la etapa 1 es la de la conservación de la energía mecánica, que se da por la suma de la potencia gravitacional, la energía cinética y la energía cinética rotacional. Estas se basan por las leyes de Newton, las leyes del trabajo y la energía, respectivamente. La segunda es la etapa de la energía eléctrica, que se rige por las leyes de Coulomb, Ohm y Watt. Y la última etapa es la de la energía térmica, que se basa en las leyes de la conservación, la de la ley de la degradación de la energía y las leyes de la termodinámica. Primero que todo, se tiene una tabla inicial con los parámetros, los cuales se obtuvieron a partir del proyecto de Connoldorf y Luquara en el año 1994, titulado Diseño y construcción de una turbina Pelton. En la primera etapa nos enfocamos en el momento de inercia que tiene la turbina Pelton, como también la potencia gravitacional y la potencia rotacional, como se muestra en el diagrama visto. Para el cálculo del momento de inercia se obtienen unas variables que se extraen de acuerdo a la tabla inicial, como lo es la masa, el radio del cilindro y también número, masa y longitud que tendrán las aspas en la turbina Pelton. De acuerdo a estas variables se obtiene la ecuación del momento de inercia, la cual debe repartir la masa del cuerpo en todo el sistema de la turbina Pelton. De acuerdo con lo dicho anteriormente, tendrá su ecuación y su resultado será de 1.02858 kilogramos sobre metro cuadrado. De acuerdo a esto, se traspasa al aplicativo TABE, donde emplea una función con las variables anteriormente vistas y de acuerdo con el resultado se obtuvo la gráfica del momento de inercia con respecto a la longitud de las aspas, en donde da evidencia que a mayor longitud de aspas, mayor momento de inercia tendrá nuestro sistema. Continuando con la etapa 1, ahora veremos la potencia gravitacional, la cual se halla mediante la multiplicación del peso específico y la altura estática, que también se le conoce como salto. Pero antes se halló el peso específico multiplicando la densidad del agua por el caudal y la aceleración de la gravedad. Esos valores, dichos anteriormente, se obtuvieron del documento escrito por Noblendorf y Luquara, específicamente los del caudal y de la altura. Posteriormente, a la obtención de estos valores de la ecuación de la potencia gravitacional, se realizaron los cálculos numéricos por medio de comandos en el lenguaje de la herramienta Octave, dando como resultado 28.252,8 watts. Además de la ecuación en el aplicativo, también se realizó el gráfico, el cual se ve en pantalla, y este expone y relaciona el cambio directamente proporcional de la potencia gravitacional con respecto al peso del agua. Para hallar la potencia rotacional, se establecen unas variables que se sustraen desde la tabla inicial tomando las variables del proyecto de Connoldorf y Luquara. De acuerdo a esas variables, se hace el cálculo de la potencia rotacional, en donde se tiene en cuenta la eficiencia que tiene la turbina Pelton, la altura estática, la densidad del agua, el caudal, el tiempo en el que transcurre el caudal y su gravedad. Posteriormente se establece una ecuación de la cual tenemos el resultado de la potencia rotacional, que será de 24.014
0.88 watts. De acuerdo al sistema internacional, watts es un joule sobre un segundo. Posteriormente, con las variables obtenidas, las trasladamos al aplicativo Octave, en donde se obtiene la función para calcular la potencia rotacional y de acuerdo al resultado obtenido hallamos la gráfica de la potencia rotacional de acuerdo con la eficiencia de la turbina, en el cual podemos observar una función polinómica concorde a las variables anteriormente habladas. Para la etapa 2 del proyecto encontramos la potencia eléctrica, como se puede ver en el diagrama. Entonces, pues para hallar esta potencia eléctrica tenemos en cuenta la eficiencia del generador eléctrico, que es la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida. Este valor pues lo obtuvimos por medio de literatura y lo tomamos como el 92%. Este 92% lo multiplicamos por la potencia rotacional, que es la velocidad angular que toma la turbina para generar la electricidad. Luego de ya tener este valor de la potencia eléctrica, entonces realizamos un gráfico, el cual relaciona la regresión lineal de la dependencia de la potencia eléctrica, que varía con base al cambio de la potencia rotacional. Es decir, que relaciona la velocidad que genera el flujo de agua en las aspas de la turbina, y después estos cálculos pues lo pasamos al lenguaje del aplicativo Octave. En la etapa 3, primordialmente se tiene la potencia térmica, que va a tener un calentador eléctrico. Estos valores los tomamos de acuerdo al proyecto de Juanico y Boff en el año 2020, titulado Eficiencia energética en el hogar, el calentador eléctrico con tanque de agua. Como también podemos hallar la función de calor, como se muestra en el diagrama visto. Para el cálculo de la potencia térmica se obtienen unas variables como lo son la eficiencia que va a tener la resistencia, que va a partir del generador eléctrico y que va a ingresar a nuestro calentador eléctrico, como también tenemos la potencia eléctrica, en el cual observamos a cuánta potencia se va a calentar nuestro envase a medida de la potencia eléctrica. La ecuación para la potencia térmica tendrá como un resultado de 20.989.06 watts. Como anteriormente lo dijimos, watts en el sistema internacional es un joule sobre un segundo. De acuerdo con las variables de la potencia térmica, hallamos la gráfica con el aplicativo Octave, en el cual se obtiene una gráfica la cual parte de la potencia térmica en función de la eficiencia de la resistencia, y asimismo podemos obtener una gráfica linealmente de estos parámetros. Para finalizar la etapa 3 encontramos la ecuación del calor, la cual toma en cuenta la masa del recipiente, el calor del líquido que se desea calentar, que en este caso es el agua, y además la temperatura inicial en la que se encuentra este mismo y la temperatura final a la que se debe llevar para calentar el agua. Las temperaturas se tomaron del documento realizado por Juanico y Boff en el año 2020. Estas temperaturas fueron temperatura inicial de 30 grados y temperatura final de 75, lo cual nos da un resultado de un delta de T o temperatura total de 45 grados. Luego, estos datos lo pasamos al aplicativo Octave, donde se realizó posteriormente una gráfica que relaciona la función del calor con el calor específico, es decir, relaciona cómo cambia la temperatura del agua a razón del aumento del calor impuesto sobre el líquido. Conclusiones. Una de las conclusiones que pudimos destacar del proyecto es que los gobiernos deberían invertir en centrales hidroeléctricas porque a pesar de que su costo operativo estructural sea alto, su valor operativo es mínimo, lo cual compensa la inversión teniendo en cuenta las ventajas de desarrollar este tipo de proyectos de energía renovable que serán útiles para regiones que carecen de servicio eléctrico. Asimismo, se debe tener en cuenta que para desarrollar una central hidroeléctrica se requiere de características mínimas para que pueda haber transformación de energía, las cuales son un salto hidráulico y caudales de agua suficiente que posteriormente pasarán a una turbina que realizará trabajo mecánico por efecto del flujo del agua, que luego pasará a un generador eléctrico que dependerá de la potencia del líquido para convertir la energía a una potencia térmica por efecto del calor. En base a nuestro proyecto de una central hidroeléctrica, agradecemos la coordinación y colaboración del profesor John Alexander Peñafiel Castro durante el desarrollo del proyecto y del curso en general de Física de Fluidos y Termodinámica. Muchas gracias.